les doy la bienvenida al curso de cultivo celular y también les doy la bienvenida a este nuevo módulo que es el módulo 4, en el cual vamos a hablar sobre herramientas de caracterización celular. En el módulo anterior vimos más que nada los aspectos mucho más técnicos de cómo se realiza en sí el cultivo celular dentro del laboratorio. Y bueno, ahí pudimos explorar algunos aspectos como por ejemplo controlar el color del medio de cultivo, lo cual nos da un indicador de si las células están creciendo o si hay algún tipo de contaminación, lo cual nos puede ser útil en esta primera etapa de cultivo celular donde queremos despertar a las células, queremos que se multipliquen. Pero estas herramientas no son lo suficientemente completas o no nos alcanzan lo suficiente para poder entender con una mayor profundidad el comportamiento de las células. A nivel de investigación es relevante entender cómo se están comportando las células, ya sea si se están diferenciando, de qué tamaños son, si es que están estirándose o si se quedan de cierta morfología. Todo esto es muy importante caracterizarlo porque nos va a dar información sobre un cierto estado de la célula. Y para ello necesitamos de otro tipo de herramientas y técnicas que nos permitan caracterizar las células como tal. Es por ello de que este módulo está dividido en dos objetivos principales. El primer objetivo es conocer técnicas cualitativas de caracterización celular mediante el uso de la fluorescencia. Cuando digo cualitativo y fluorescencia, inmediatamente se me viene a la mente que vamos a usar el microscopio de fluorescencia. Es decir, vamos a usar algún tipo de tinción, algún componente químico que vaya a darle un color específico, una fluorescencia específica a la célula o alguna parte de la célula, y vamos a tomar una imagen en el microscopio y con ello vamos a tener cierta información. Pero al ser una imagen, esta información es cualitativa, ¿ok? Porque es algo, la interpretación que yo le voy a dar a esa imagen por los colores, por el brillo, etcétera, es algo como que queda muy al criterio del científico. O sea, de igual forma un color significa algo, pero digamos que no hay una forma directa de poder obtener algún valor numérico a partir de la imagen. Hay formas indirectas que vamos a ir explorando, pero si nada más tomamos la imagen, es un método cualitativo. En el segundo objetivo vamos a explorar técnicas, esta vez cuantitativas, de caracterización celular. Es decir, en estas técnicas sí vamos a poder obtener data numérica, la cual vamos a poder visualizar en algún gráfico, vamos a poder realizar análisis estadísticos, sacar promedios, la varianza, entre otras cosas. Y aquí es donde van a entrar los tipos de PCRs. Hay muchísimos tipos de PCR, pero por objetivos de este curso, que es corto en realidad, no nos da todo el tiempo para poder explicar todos los tipos de PCR, y este no es un curso de PCR, pues vamos a enfocarnos en dos de ellos, que serían los más usados a nivel de la investigación en respecto al cultivo celular. Así que los temas de este módulo son los siguientes. Primero tenemos los ensayos de viabilidad celular, es decir, para saber cuántas células vivas tenemos en nuestro cultivo. Como segundo punto tenemos las tinciones fluorescentes para ver la estructura celular. Vamos a discutir el por qué es importante caracterizar o saber cómo se encuentra la estructura de ciertos componentes de la célula y qué información nos va a dar de la célula. Como tercer punto ya venía comentándoles que vamos a hablar sobre PCR, y los dos tipos de PCR que vamos a tocar serían la PCR convencional y luego tenemos la PCR en tiempo real o qPCR por sus siglas, y que en general acorta mucho el proceso de la PCR convencional. Ahora sí, vamos a introducirnos al tema de viabilidad celular. La viabilidad celular, como podemos ver en esta imagen, hay algunas células con un check y otras células con un X. Luego significa que algunas células están vivas, otras están muertas. Hay que recordar que cuando hacemos cultivo celular, dentro de nuestro vial o del recipiente donde estamos cultivando las células, es imposible tener un 100% de viabilidad celular o que el 100% de las células se encuentren vivas. ¿Por qué? Porque al momento de realizar el cultivo
estamos haciendo cosas que las estresan, como por ejemplo el mismo hecho de despertar las células al estar directamente en contacto con el DMSO hace que algunas se mueran en el camino, porque entran en contacto por ciertos minutos con este compuesto y algunas de ellas se van a morir. O por ejemplo, algunos pasos para el conteo celular requieren de centrifugar la suspensión que tienen las células. Y esta centrifugación también las estresa porque es un movimiento muy rápido y si algunas de ellas efectivamente o eventualmente se van a morir. Y es algo completamente normal. No es normal tener 100% de células vivas, o sea, eso nunca va a suceder, así que no crean que si no tienen 100% de las células vivas es algo que están haciendo mal, para nada. Así que bueno, ya como entrando en la definición de esto, la viabilidad celular, como les venía comentando, es la capacidad de las células de mantenerse vivas y funcionales en un entorno experimental de laboratorio. Porque hay que recordar que este experimento, esta técnica, se realiza pues en un laboratorio como tal. Hay diversos tipos, métodos de evaluación de viabilidad celular. El que vamos a tocar hoy, o en este curso, es el de las tinciones fluorescentes. Hay otros métodos que se reportan en la literatura y que también son bastante usados. Se los voy a comentar para que lo tengan en cuenta y los conozcan, pero no les voy a profundizar en esta ocasión. Tenemos los que son los ensayos de citotoxicidad. La citotoxicidad como tal es un concepto un poco diferente a la viabilidad celular. La citotoxicidad básicamente nos va a permitir entender si, por ejemplo, el medio de cultivo que estoy añadiendo o la superficie donde estoy cultivando las células no es tóxica para ellas, o que algún compuesto que estoy usando en mi cultivo celular no está siendo tóxico, ya sea, por ejemplo, en investigación puedo añadir algún tipo de antibiótico, alguna hormona, algún compuesto y quiero entender si eso es tóxico para las células. ¿Ok? Mientras que la viabilidad celular, como por definición estábamos comentando, es la capacidad de las células de mantenerse vivas. Si bien es cierto, son dos conceptos teóricamente un poco distintos, pues los investigadores hallan la manera de relacionar, ok, si las células no presentan citotoxicidad es porque están vivas, ¿no? O sea, porque todavía siguen vivas, pero digamos de que si bien hay una forma de relacionar estos dos conceptos, si queremos ser un poco más rigurosos, no deberíamos usarlos como sinónimos, nada más para tenerlo en cuenta. También tenemos los ensayos MTT, que básicamente se trata de pues, añadir un componente a las células dentro de su medio y evaluar el cambio del color. Y luego se evalúa por absorbancia, o sea, se calcula la absorbancia de esa solución y en base a ciertos valores de absorbancia se hace una relación entre cuántas células están vivas y cuántas están muertas. Pero básicamente se evalúa que las células hayan como procesado este componente al que se les va a añadir. Y igual forma, si bien se puede relacionar con el número de células vivas, no podemos usarlo como sinónimos. O sea, es una forma como de relacionar los conceptos. Cuando no se tiene a la mano algún kit específico que me calcule o que me tiña o que me identifique las células vivas. Y finalmente tenemos lo que es el flujo citométrico, que es una técnica un poquito más avanzada, que requiere otros instrumentos o equipos, pero que sí va a ser un poco más cuantitativa, porque me va a dar data mucho más rica, mucho más numérica, pero no siempre está disponible porque es un equipo pues un poco más especializado, pero pues hay que tener en cuenta que también se usa y que de preferencia se debería utilizar para tener resultados mucho más rigurosos. Pero pues en esta ocasión, como es un curso introductorio, vamos a enfocarnos en lo que son las tinciones. Bueno, para evaluar la viabilidad celular se hace uso de lo que es la tinción Live-Dead. La tinción Live-Dead es una técnica de tinción celular que se basa en el uso de compuestos fluorescentes para teñir a las células tanto vivas de color verde y muertas de color rojo. Como podemos ver en la imagen, podemos ver que ahí las células están teñidas del color verde fluorescente y podemos ver algunos puntos que son de color rojo que vendrían a ser o corresponden a células muertas. ¿Okay? Hay diversas marcas o proveedores que ofrecen kits de la tinción Live-Dead como que listos para su uso, como podría ser Invitrogen, Sigma Aldrich, Thermo Fisher, etc. Aunque estos son las tres marcas más usadas o más conocidas en el mercado.
Bueno, aquí quería como mostrarles cómo se vería la diferencia entre un cultivo o una muestra con una alta viabilidad celular, una mediana viabilidad celular y una baja viabilidad. Ok, podemos ver aquí como el lado izquierdo. En esta imagen tenemos un montón de células fluorescentes verdes. De hecho, casi como que a la simple vista no podemos identificar puntos rojos. Esto como un ejemplo es algo imposible, en realidad que esté siempre todo 100% verde, pero como para dar este ejemplo, en este caso la imagen vendría a darnos una muestra con una alta viabilidad celular, incluso mayor del 90% de células vivas. Lo general o lo más común es que tengamos una entre alta a mediana viabilidad celular. Como podemos ver esta imagen, ya podemos apreciar algunos puntos rojos que vendrán a corresponder a las células muertas. Y luego si nos vemos esta otra imagen que está a la derecha, pues ya nos damos cuenta que hay una mayor cantidad de células teñidas de rojo que de verde. Por lo cual podemos decir que aquí la viabilidad ya está disminuyendo, es decir, que muchas más células se encuentran muertas, así que hay algo tal vez mal en la técnica que estamos usando para cultivar las células o algo pasó que las mató, para tener en cuenta. Y finalmente tenemos lo que sería la baja viabilidad o menor al 30% de células vivas, y podemos ver esta imagen de la derecha que está todas las células están teñidas de rojo. Felizmente nunca en mi experiencia me he tocado con obtener una imagen de este tipo donde todas estén muertas, pero es importante saber cómo se vería la imagen en todo caso si es que todas estarían muertas, y obviamente aquí habría algún problema con nuestro protocolo o algo que estamos realizando, porque no es normal que saldrían con una viabilidad tan baja. Así que bueno, básicamente el porcentaje de la viabilidad celular o las células vivas se determina de forma cualitativa, como les venía comentando. En mi explicación yo les estaba mostrando estas imágenes. Él estaba un poco describiendo lo que bajo mi percepción yo puedo identificar, pero no puedo exactamente decir el 50% de células está vivas, porque no he contado una por una dentro de la imagen cuántas células hay y cuántas de ellas están verdes. Pero vamos a explorar formas en que podamos sacar algún dato de allí que nos interese. Ahorita vamos por ello. Bueno, cuando trabajamos con tinciones fluorescentes tenemos que tener muy en cuenta la longitud de onda en la cual podemos ver el color de este reactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando trabajamos con el microscopio de fluorescencia, los colores no se pueden ver todos bajo la misma longitud de onda o el mismo canal, sino que yo tengo que adaptar dentro de este microscopio o configurarlo dentro del canal adecuado para ver la tensión verde y roja. Si yo no hago esta configuración, no voy a poder ver absolutamente nada, o voy a obtener algún tipo de imagen incompleta tal vez. Bueno, en este caso, como estamos usando dos reactivos, Live y Dead, como podemos ver aquí, los Live están con la tapita verde, los Dead con la tapita roja, porque ese es el color que esperamos ver bajo el microscopio. Tenemos que tener en cuenta la longitud de onda de excitación o emisión del fluoróforo. En el caso del Live, trabaja una longitud de onda de 488 hasta 515 nanómetros, mientras que el Dead trabaja en unas 570 hasta 602 nanómetros. El filtro estándar que venía comentando para el Live, o digamos el canal que tendremos que poner en el microscopio, sería el FITS-C o GFP. En el Dead se trabaja con el color Texas Red, así se le denomina comercialmente, o ya como que es un estándar. Y los reactivos, tanto el Live como el Dead, se almacenan a menos 20 grados centígrados. Este es un reactivo ejemplo de in vitro gen. Va a venir un paquete, una cajita con estos viales. Y en ambos casos tenemos que almacenarlos en el refri de menos 20 grados centígrados. Si no los almacenamos a esa temperatura, puede que se degraden y no funcionen o no nos sirvan para los ensayos y tengamos que comprar uno nuevo. Hay que considerar que los precios no son tan baratos, o sea, hay que realizar una inversión fuerte, así que por favor, en caso necesiten usar estos reactivos, tengan bastante cuidado con ellos porque son costosos. Bueno, explicarles también un poquito más sobre el principio de funcionamiento. El Live básicamente está compuesto por el componente caseína AM. La caseína AM en su estado como normal, cuando nos compramos el vial y no hacemos nada con ello, no es fluorescente.
es decir, no emite ninguna señal fluorescente ni nada por el estilo. Es hidrofóbica y es permeable a la membrana celular, que quiero decir con esto que puede traspasar la membrana celular sin ningún problema. Una vez estando dentro de la célula, va a identificarse o va a encontrarse, mejor dicho, con unas enzimas llamadas las esterasas, las cuales mediante el proceso de la hidrólisis van a transformar la calceína AM en una calceína fluorescente. ¿Ok? Aquí podemos observar cómo la esterasa ha hecho como unos cortes, o sea, ha recortado estos enlaces éster, estos componentes éster, y el compuesto que antes era hidrofóbico se va a transformar en hidrofílico y va a quedarse dentro de la célula retenido. O sea, una vez que está dentro de la membrana, está dentro de la célula y haya traspasado la membrana celular, va a activarse esta fluorescencia y ya no va a poder salir de la célula, o sea, se va a quedar ahí retenida. Y algo muy interesante es que estas enzimas llamadas esterasas solo se encuentran en las células que están vivas. Cuando la célula está muerta no tiene esta enzima esterasa, por lo cual no va a adoptar este color verde. Por el otro lado, el reactivo DEET básicamente se basa en el compuesto que se llama Propidium iodide, en inglés o PI, que, naturalmente no puede atravesar la membrana celular de las células vivas, a comparación de la calceína M, que sí puede traspasar. El Propidium iodide no puede traspasar, ¿ok? Y por el contrario, cuando la célula está muerta, es decir, su membrana se ha debilitado o sea como maltratado mecánicamente, es ahí donde ese componente puede ingresar a la célula. Así que se asume que si cruza la membrana es porque esa célula está muerta y ahí es donde se va a poder observar el color rojo. Les venía comentando que los datos obtenidos mediante el microscopio son datos o información cualitativa, pero podemos convertirla en cuantitativa. ¿De qué forma? Usando un software muy famoso, muy conocido dentro de la comunidad científica que se llama ImageJ, básicamente por sus siglas de Image Processing and Analysis in Java. En esta ocasión no voy a tampoco profundizar mucho en cómo se usa este software, porque no nos alcanza el tiempo, pero básicamente este software nos permite cuantificar o contabilizar de una forma inmediata cuántas de estas células dentro de la imagen están teñidas de verde y por lo tanto están vivas, cuántas están teñidas de rojas y por lo tanto están muertas. Una vez con esta data o esta información, yo puedo realizar, por ejemplo, un gráfico como el que hizo Centelegue y colaboradores en el 2023 en este artículo, que es de donde extraje esta gráfica. Pueden graficarlo en barras y podemos observar de una mejor forma la viabilidad de esta muestra. Así que podemos transformar la información cualitativa a algo cuantitativo. Y de esa forma también podemos realizar análisis estadísticos y tener mejor comprensión de la data como tal. Otra cosa importante que caracterizar en este caso serían las estructuras celulares. En general, la célula se compone por diversos organelos, por el citoesqueleto, la membrana, el núcleo, y pues en general las estructuras celulares son los componentes organizados dentro de la célula, como vendrían a ser los que comenté, en donde cada uno de ellos cumple con una determinada función para el correcto, las correctas funciones de la célula. ¿Y el por qué son importantes para nosotros como investigadores, como personas que vamos a estar realizando cultivo celular? Pues porque justamente la estructura, el tamaño y las características de ciertas estructuras que vamos a ver a continuación nos van a dar información sobre el estado de la célula, es decir, si la célula se está reproduciendo, en qué etapa del proceso de división celular se encuentra, por ejemplo, si la célula es funcional, por ejemplo, o si tiene una buena estructura, si se está diferenciando. Todo ello lo podemos ver visualmente por cómo están conformadas estas estructuras. Una de las estructuras más importantes de la célula es el núcleo celular. En esencia, en resumen,
El núcleo celular es el componente de la célula donde se almacena el ADN o su material de ácidos nucleicos, ¿no? Aquí va a estar toda la información genética que luego va a ser traspasada a otras células al dividirse o al entrar en etapa de división. Aquí va a estar toda la información genética al momento de tener que sintetizar proteínas por el proceso de transcripción y traducción, así que eso es una estructura muy importante en general para la célula. Y bueno, ¿por qué es específicamente importante para nosotros dentro de la caracterización? Porque su tamaño varía de acuerdo a la etapa de diferenciación de la célula. Es decir, si estoy trabajando con una célula madre o una célula precursora, y mi objetivo es que esa célula se diferencie y se vuelva una célula específica con una función determinada. Durante este proceso de maduración o diferenciación, el tamaño de este núcleo va a cambiar. Además, como venía comentando, nos va a dar como información sobre los procesos de la división celular. Obviamente, si vemos al microscopio una célula, por ejemplo, en mitosis, meiosis, o sea, se va a notar cómo el núcleo va cambiando, cómo se va a realizar ese proceso, y nos permite como monitorear las etapas del ciclo de vida celular también. ¿Cómo es que podemos ver el núcleo? Bueno, existen dos principales o las más usadas estrategias para teñir el núcleo. La primera de ellas es DAPI, que bueno, aquí les dejo su nombre completo de este componente. Esta sería su estructura química. Y para entrar un poco en contexto, DAPI es un componente que se creó el siglo pasado y en realidad se creó con otra finalidad. Se creó con la finalidad de que sea un medicamento. Lamentablemente esa finalidad no pudo llevarse a cabo, no llegó a nada concluyente, pero los estudios arrojaron los resultados de que este compuesto tiene la capacidad de unirse al ADN. Por eso es que desde el siglo pasado, o bueno, por primera vez, el siglo pasado se usó por primera vez en detección de ADN en diversos organismos vivos como plantas, bacterias, hongos. Y fue ahí como que surgió el interés por este compuesto. En general, se une fuertemente a las regiones ricas en adenina y timina del ADN. Y como nosotros sabemos y acabamos de recordar, el ADN se encuentra en el núcleo, por lo cual una vez que DAPI se une al ADN, nosotros podamos ver en el microscopio de fluorescencia, en este caso va a tener un color azul. Lo que se está resaltando es el ADN, pero como todo eso está envuelto dentro del núcleo, nos va a permitir visualizarlo. Asimismo, obviamente, puede atravesar la membrana celular. Esto porque para llegar hasta el núcleo, primero tiene que haber atravesado la membrana celular. ¿Ok? Así que esto lo puede realizar, pero cuando las células están fijas. ¿Qué quiero decir con eso? Las células se tienen que fijar, o sea, se tienen que, en otras palabras, matar y congelar, si lo quisiéramos poner en unos términos más coloquiales. Una de las formas en fijar las células es con paraformaldehído. Vamos a hablar un poco más de eso en las siguientes slides. Pero pues el requisito es ese, ¿no? Que la célula esté fija. Si no se fija la célula, pues no va a ingresar el compuesto al núcleo. Hay que tener en cuenta también que la fluorescencia de ese compuesto es mucho mayor, es decir, 20 veces mucho más al unirse al ADN de doble cadena. Mayor que, por ejemplo, que se una un ácido nucleico de una sola hebra. Se ha comprobado que puede unirse al ARN, pero la fluorescencia no es tan fuerte, no es tan buena. Pero cuando se une el ADN de doble cadena, como vendría a ser el ADN helicoidal, el que tenemos nosotros los seres humanos u organismos eucariotas, tiene esta fluorescencia 20 veces mayor. Además que acabo de acordarme también que el DAPI hay una posibilidad de que se una células que están vivas, pero pues es un proceso un poco más largo, se requiere un mayor uso de reactivo y no es lo recomendable. Lo recomendable es que estén fijas, muertas y fijas.
Además tienen una mayor fotosensibilidad comparada con otros compuestos que tiñen el núcleo, como podría ser el Hoesch, que es el otro compuesto que vamos a hablar luego. Tener en cuenta que su presentación a nivel comercial, cuando lo compramos de algún proveedor, nos va a venir como este tubito. Es un tubo muy pequeño, un vial pequeño de 1 mililitro, porque en realidad para realizar estas tinciones se necesita una cantidad mínima del orden de los microlitros, y usualmente se coge una cantidad, una pequeña cantidad del vial y se diluye para poder aplicarlo luego en las células. Ya que estamos hablando de fluorescencia y habíamos comentado en la sección de viabilidad celular, es muy importante conocer la longitud de onda en la cual trabaja o en la cual podemos visualizar el fluoróforo, en este caso el DAPI, que sería este color azul. Tenemos que trabaja de 358 nanómetros y luego como que máximo tiene el 461 nanómetros. Así que esta es como la configuración que tenemos que poner para el microscopio y obviamente ponerle el filtro correspondiente a esta longitud de onda. Luego tenemos lo que es la tinción Hoesch. La tinción Hoesch también viene como en este recipiente o en este vial pequeño, y obviamente también en su protocolo conlleva que se tiene que diluir para poder ver el núcleo de las células. Recordar también o como añadir que este tipo de compuestos, ya sea Hoesch, ya sea DAPI o ya sea cualquier tipo de tinción fluorescente, no tiene que exponerse a la luz, ya sea a la luz artificial o a la luz del sol, porque si nosotros exponemos ya sea el vial o si hemos sacado un poquito de muestra, lo exponemos a la luz, el fluoróforo se va a ir debilitando y al momento de verlo en el microscopio no vamos a poder ver bien, o sea, la intensidad va a disminuir. Así que como acotación, al momento de trabajar con cualquiera de estas tinciones, 1. Mantener los reactivos almacenados a menos 20 grados centígrados. 2. En oscuridad, o sea, si tenemos que moverlos o sacarlos por algún motivo, no exponerlos a la luz. Podemos incluso cubrirlos con papel aluminio o algunos de estos viales ya como su mismo recipiente evitar esa exposición a la luz, pero si no, envolverlos con papel aluminio, y al momento de estar trabajando y realizando la tinción o el ensayo, se recomienda trabajar con las luces apagadas en el laboratorio o tener la menor cantidad de luces prendidas posibles en el momento para evitar justamente la degradación o la disminución de la intensidad de la fluorescencia y para que ésta nos dure mucho más tiempo y podamos tomar mejores imágenes. Regresando al tema de Hoesch, Hoesch es un bisbenzimida usado también para la tinción del ADN. Tiene el mismo principio de funcionamiento que el DAPI, es decir, se va a unir al ADN de células vivas o fijas. A diferencia del DAPI, el Hoesch sí se puede unir a las células vivas. Y también, si es que uno desea, puede fijar a las células, las puede matar y también se va a unir de todas formas, ¿no? O sea, nos da un poquito más esta flexibilidad. Además, la fluorescencia va a aumentar con el pH del solvente, algo que no necesariamente pasa con el DAPI, o sea, y tenemos que considerar esto para obtener una mejor imagen y considerarlo. Entre algunas de sus ventajas es que es menos tóxico que el DAPI, es decir, es menos citotóxico para las células en general, y es por eso que podemos trabajar con células vivas, porque es menos tóxico. En cambio, el DAPI, tenemos que fijar las células y de por sí se van a morir porque el DAPI es tóxico para ellas. En cambio, el DAPI no, o sea, podemos mantener las células vivas. Este componente va a ser permeable a la membrana, es decir, que va a atravesar la membrana celular. Y por ello es que las células pueden permanecer vivas después de la tinción. Pero esto no es con todos los tipos de Hoesch. O sea, hay algunos muy específicos que son diseñados justamente para que podamos trabajar con células vivas y que las células permanezcan vivas después de la tinción. Aquí tenemos una imagen de la estructura química del Hoesch, y también clarificar que el Hoesch no es un único reactivo, no es una única tinción, sino que hay una gran variedad de Hoesch. O sea, hay como 6 aproximadamente tipos de Hoesch. Todos ellos son reactivos de tinción que van a darnos también color azul tan característico.
pero pues ahí también hay un poco para escoger de diversas variedades. En cuanto a el filtro o la longitud de onda con la cual se trabaja, en este caso es 350 nanómetros a 461 nanómetros. Que es muy parecido a lo que se trabaja con DAPI. No hay muchas diferencias en eso en realidad. Bueno, una vez que hemos podido visualizar el núcleo, otra estructura importante para la célula y para comprender su estado bueno, en realidad son los filamentos de actina, que en términos generales los filamentos de actina se encuentran principalmente en las células eucariotas y son parte del citoesqueleto, junto con los filamentos intermedios, microtúbulos, etcétera. Y en realidad los filamentos de actina, por más simples que puedan parecer o por más como que estén en toda la célula, pues cumplen muchas funciones que son importantes. Por ejemplo, los filamentos de actina permiten la motilidad, es decir, permiten que la célula se desplace de un lugar a otro, pueda ir desplazándose y moviéndose. Además, permite el transporte celular porque como otorga una estructura, es como que otorga un andamio o un camino, un puente dentro de la misma célula mediante la cual se pueden transportar moléculas, nutrientes, de un punto A un punto B de la célula. Porque justamente son como unos rieles, unos andamios que van a permitir que las proteínas caminen, entre comillas, por estas zonas y se movilicen a diversas partes de la célula. Además, como venía comentando, nos van a ayudar justamente otorgándole estructura a la célula, porque eso, como venía comentándoles, sirven como los andamios de la célula, le dan esa estructura, esa estabilidad, esa forma, para que la célula no sea toda fofa y se aplaste ni nada, sino que mantenga esa estructura característica de cada célula y haya un soporte mecánico suficiente para que ésta pueda pues, funcionar y sostenerse. Y finalmente, esto aplica más que nada en las células musculares. Los filamentos de actina son esenciales para la contracción muscular. O sea, hace que las células musculares sean funcionales y puedan tener esta contracción. Para poder ver los filamentos de actina hay una tinción que se llama tinción actin, pues actin del inglés actina, ¿no? Es lo mismo pero en inglés. Y principalmente es una tinción que nos permite ver los filamentos de actina y que en un inicio se originó para poder estudiar la estructura del citoesqueleto celular. Aquí podemos ver una imagen de una célula teñida con la tinción actin, con un reactivo que se llama faloidina, ahorita voy a explicarlo. Y si vemos esta imagen podemos ver como que están los filamentos y aquí vemos como un círculo, si se dan cuenta, yo lo estoy igual señalando con el mouse, vemos como que aquí se forma una estructura circular y es porque aquí va el núcleo, pero como yo al menos en esta imagen, la persona no quiso teñir el núcleo, solamente quiso teñir los filamentos de actina, igual yo puedo ver este huequito, como este círculo, donde iría el núcleo y atravesando el núcleo igual tenemos más filamentos. Así que esta estructura es muy interesante. Y como venía comentándoles, se forma a través de la faloidina, o sea, se puede visualizar gracias a la faloidina, la cual es un componente que nos va a servir para ver los filamentos de actina en células fijas. Esto también es importante recalcarlo, las células tienen que estar fijas, no pueden estar vivas. En un poco términos más científicos de cómo funciona la faloidina, esta se va a unir a la estructura cuaternaria de la F-actina. Es decir, esta estructura cuaternaria que está formada por varios monómeros y muchas más estructuras. Además se va a fijar a la célula con paraformaldehído. Les venía comentando que este es un
compuesto químico que nos va a servir para fijar a las células, pero específicamente en el caso de la tensión actin tenemos que hacerlo con este compuesto, porque este nos va a ayudar a retener la estructura de la F-actina. ¿Ok? Sí, vamos a tener una imagen muy bonita como esta, que es bastante clara, como podemos ver aquí los filamentos. Y pues bueno, aquí quería mostrar un ejemplo también de la tensión actin y un poco recalcar de que en la anterior diapositiva nada más estaba visualizándose los filamentos, ¿no? Pero en realidad es posible realizar dos tensiones al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo teñir el núcleo y a su misma vez puedo teñir los filamentos de actina y obtener una sola imagen donde puedo visualizar estas dos estructuras tan importantes. Y en realidad esto es lo más común que se hace en investigación de biología celular. Siempre se tiñe al mismo tiempo el núcleo y los filamentos de actina, pero puede ser que por algún estudio de citoesqueleto nada más quiero tener una imagen como esta donde solo puedo ver los filamentos, ¿no? Pero es muy interesante, podemos ver el color verde, en este caso de la faloidina, y luego tenemos el color azul para el núcleo y un poco se sobreponen ambos colores. Pero bueno, los anteriores ejemplos eran con una faloidina de color verde, pero la faloidina puede tomar diversos colores. En realidad tenemos 3 variaciones que son las más encontradas en el mercado a nivel comercial. La primera que ya conocemos es la faloidina verde, o en este caso 488. ¿Por qué? Porque esta es la longitud de onda con la cual nosotros configuramos el microscopio con el filtro y todo y podemos ver este color verde. ¿Ok? Luego tenemos la faloidina roja. En este caso sería la faloidina 555, que nos va a dar este color rojo característico y también se usa bastante. Un poco crea un mayor contraste por el color rojo, ¿no? Porque si vemos en la diapositiva anterior, un poco el azul podría como sobrelaparse o sobreponerse al verde, porque por las longitudes de onda. Pero en este caso el rojo sí no habría ese problema. No sé, se diferenciaría mucho más claro lo que es los filamentos y el núcleo. Y finalmente tenemos un tercer tipo de faloidina que sería la 670, que esta sería su máxima longitud de onda y también es de color rojo, pero es un rojo un poco más oscuro, mientras que el 555 es un rojo un poco más intenso, más brillante. El otro es un rojo más oscuro, pero igual nos da un buen contraste y una buena imagen. Otra cosa que podemos cuantificar y caracterizar de las células es la expresión genética de algún tipo de ARN mensajero o mRNA, como también se la conoce, o algún tipo de proteína de interés que nos dé información sobre el estado de la célula, su comportamiento, sus procesos, etc. En sí, la expresión genética es el proceso en el que se utiliza información de un gen para sintetizar una proteína. Aquí tenemos que recordar el famoso dogma central de la biología molecular, en el que básicamente tenemos, dentro de un cromosoma tenemos enrollado el ADN de doble cadena o doble hebra, o también de doble hélice como se le llama, y a partir de esto, dentro del ADN hay diversos genes. En un gen en específico se va como producir lo que es el ARN mensajero, que sería como un ácido nucleico de una sola hebra o de una sola cadena, en la cual se va a copiar la información de ese gen, pero nada más de una parte. Y luego con este template se va a poder producir la proteína de interés en este caso. Recordando que el primer proceso es la transcripción, cuando a partir del gen o del ADN se produce el ARN mensajero y luego tenemos la traducción, porque este código genético se traduce en una proteína. Y bueno, ¿por qué es importante? Es importante porque la presencia del ARN mensajero corresponde a un gen determinado y esto nos va a indicar el estado de la célula. Por ejemplo, podemos tener la expresión de algunas proteínas que nada más se dan cuando la célula está en un cierto estado de diferenciación o cuando está entrando en apoptosis, cuando se vuelve cancerosa, cuando está atravesando algún proceso de división, etc. ¿Y cómo es que podemos medir la expresión genética?
Esto se hace mediante la PCR. La PCR es conocida por sus siglas, pero en realidad se refiere a la reacción en cadena de la polimerasa. Por definición, esta es una técnica de la biología molecular en donde se va a poder amplificar exponencialmente segmentos específicos de un ADN que yo tengo como una muestra. Y esto me va a permitir replicarlo para poder tener secuencias genéticas. Los componentes que necesitamos para correr una PCR son primero el ADN template o como que la muestra de ADN que quiero evaluar, los primers o también conocidos como cebadores que se van a unir a una región específica del ADN cuando se separa de la doble hélice. Ya vamos a comentar cómo sucede este proceso. Podemos tener algunos nucleótidos para complementar nuestra mezcla, para evitar la formación de algunos anidados o algún problema al momento en que se unan los primers. Tenemos la Taq polimerasa, que sería la enzima esencial, que sin ella no podríamos realizar todo el proceso. Esta básicamente es, como comentaba, es una enzima que se va a encargar de separar el ADN de doble hebra y los va a separar en una sola hebra. Y finalmente también tenemos los buffers de la PCR que ayudan a diluir toda la solución, mantener cierto pH estable. Ahora, en cuanto a los pasos, de forma muy general, primero tenemos nuestro ADN template, que es de doble hebra. Y lo que va a ocurrir primero es la desnaturalización o denaturing, como se le llama en inglés. Esta desnaturalización del ADN se refiere a la separación de las dos hebras que inicialmente están juntas y que luego van a separarse en dos hebras solas, ¿ok? Y esto ocurre a una alta temperatura, que sería 95 grados Celsius, donde ocurre esta separación del ADN bicatenario. Luego seguiría el proceso de alineamiento, el cual se refiere al proceso en el cual los primers van a unirse a las regiones que nos interesa evaluar del gen. Vamos a tener un primer forward y un primer reverse. El reverse se va a unir a la secuencia, o mejor dicho, a la cadena que va en el sentido de 5' a 3', y el primer forward se va a unir a la secuencia de la hebra que va de 3' a 5'. Estos primers o cebadores, como también se les conoce, son importantes porque nos van a delimitar a partir de qué región se tiene que empezar la transcripción o la copia, en este caso, de la información genética de esta sola cadena de ADN. Recordando de que esto ocurre a 55 grados Celsius, es una temperatura menor que el proceso de desnaturalización, pero que igual es importante para que ocurra. En inglés, este proceso de alineamiento se le conoce como annealing. Finalmente, tenemos el proceso llamado de elongación, en el que una vez que los primers estén unidos a la región específica, la enzima Taq polimerasa va a reconocer esta unión del primer y a partir de allí va a empezar a transcribir o a crear lo que sería la hebra complementaria. Este paso se llama extensión en inglés. Ocurre a una temperatura de 72 grados centígrados y básicamente se trata de la síntesis de las nuevas tandas de ADN. Al inicio teníamos solo un template, o sea, un solo ADN de doble hebra, y al final de todo este proceso tengo dos ADNs de doble hebra, los cuales fueron construidos a partir de la región identificada por los primers y la transcripción de la Taq polimerasa. Es decir, aquí se ha realizado una ampliación porque hemos como que aumentado el número de ADNs disponibles. Pero eso sería solamente para el primer ciclo, es decir, este proceso que acabo de mencionar es de un solo ciclo, o sea, en un solo ciclo va a ocurrir esto: desnaturalización, alineación y elongación. Recordando también de que estos cambios de temperatura que estamos viendo en el proceso se
llevan a cabo dentro de un termociclador que vendría a ser el equipo principal utilizado para la PCR. El termociclador es como el equipo más importante dentro de este proceso, por no decir el único, y es el que nos va a poder inducir estos cambios de temperatura en los momentos en los que se necesite dentro del proceso. Pero bueno, como les comentaba, eso era nada más para un ciclo. Pero nosotros con la PCR no queremos quedarnos en un solo ciclo, sino que queremos ir al segundo ciclo, al tercer ciclo y así sucesivamente llegar a 30 ciclos hasta tener 1.000.000 de copias del ADN que nos interesa o de la secuencia que a nosotros en particular nos interesa. Y así sucesivamente, y con ello podremos tener información para los ensayos de expresión genética. Bueno, como les comentaba un inicio, existen diversos tipos de PCRs. Tenemos primero lo que sería la PCR convencional. Esta utiliza, como les venía comentando, un termociclador, una muestra con todos los componentes como primers, la polimerasa, buffer, el template de ADN, los ácidos nucleicos, y va a llevar a cabo todo el proceso del ciclo de la PCR, ¿no? Que sería la desnaturalización, el anilling o alineamiento y la elongación. Pero esto no queda aquí, o sea, eso es como una primera fase, porque después de eso, en la PCR tradicional, se tiene que correr un gel que, bueno, en este caso sería una electroforesis. Usualmente se hace en gel de agargosa y se tiene que diseñar el experimento de la siguiente manera. Se tiene un control positivo, un control negativo y luego se ponen las muestras. Entonces este compuesto que estamos aquí lo vamos a sacar una pequeña parte con la pipeta o lo podríamos tratar de alguna forma para la electroforesis y en el gel nosotros vamos a añadir este compuesto que se supone después de haber repetido el proceso un montón de veces, 20, 30, 40 ciclos y de esta forma haber obtenido millones de copias de la región o de la secuencia de ADN de mi interés, esto se va a correr por electroforesis y aquí vamos a poder ver tal vez la ampliación o la expresión de algún gen en específico que estoy evaluando. Recordando que la electroforesis funciona por pesos moleculares, o sea, un gen en particular, o sea, cada gen del organismo, de la célula que yo estoy estudiando, tiene un peso en particular, o sea, cada gen ocupa cierto espacio en el genoma y de cierta forma tiene mayor o menor cantidad de ácidos nucleicos. Así que eso influye en el tamaño realmente o peso de esta secuencia. Y eso se va a ir reflejado o se va a ver reflejado en todo caso cuando se corra la electroforesis. Si nos damos cuenta, este proceso de electroforesis es manual y es un poco cualitativo o cuantitativo porque en realidad no nos da un valor numérico, sino nos da un valor visual en este caso en el que tendremos que observar en qué parte del gel empieza a correr la muestra, lo cual nos va a dar indicios de los genes o el gen que se encuentra presente en este ADN de nuestro interés. O sea, nos vamos a dar cuenta e identificar qué proteína se ha expresado de acuerdo a ese peso, ese tamaño molecular. Y la electroforesis nos va a dar información para este caso. Pero como les decía, es un proceso cualitativo como tal porque no me otorga como output final algo numérico. Para ello se creó lo que se llama la PCR en tiempo real o conocida por sus siglas como qPCR. Si nos damos cuenta y analizamos este siguiente gráfico, la PCR en tiempo real tiene las mismas partes iniciales de la PCR convencional. O sea, primero en la fase de iniciación tenemos nuestro ADN de doble hebra,
nos vamos posteriormente a la fase de desnaturalización, llegamos a la parte de hibridación, pero aquí nos encontramos con una pequeña variación. Si bien todos los primers, tanto el forward como el reverse, se van a unir a su respectiva hebra, adicionalmente a los primers vamos a tener la unión de una sonda que se llama sonda ligada. La sonda básicamente contiene un fluoróforo que está inactivo por el momento, pero que nos va a dar una señal o indicio que se puede medir. Y eso lo voy a explicar en la parte de extensión. Una vez se lleva a cabo la hibridación, nos vamos a la extensión, en la que básicamente la enzima Taq polimerasa va a empezar a construir el ADN, y es ahí donde el fluorescente reportero es liberado, porque la polimerasa está construyendo y reconstruyendo el ADN hasta que llega a la sonda, que está como a la mitad de la hebra. Y cuando llega a la sonda, de lo que no emitía ninguna señal fluorescente, va a empezar a emitir una señal fluorescente que, como les venía comentando, se puede cuantificar. Hay un kit que se llama el Cyber Green, en el que básicamente el reportero fluorescente es de color verde, ¿ok? Y cuando es de color verde, pues el dispositivo, en este caso el termociclador, va a poder detectar esta fluorescencia verde y cuantificar su intensidad. Aquí, en cuanto a los conceptos clave, tenemos lo que es el fluoróforo en estado basal. Básicamente es el reportero fluorescente que no está activo porque está unido a un quencher que todavía como que lo retiene, ¿no? No lo deja hacer, no lo deja libre, ¿no? Y luego ya tenemos lo que sería el fluoróforo excitado, que sería la Taq polimerasa, nuestra enzima, va a cortar esta unión o este enlace entre el reportero y el quencher. Lo va a cortar este puentecito que los une. Y de tal forma el quencher ya no va a retener al reportero fluorescente. Lo va a dejar libre y por lo tanto va a ser libre de emitir la señal fluorescente verde. Entonces, esto se debe gracias a la excisión o al corte realizado por la polimerasa. Y como resultado final, una vez que se corren los ciclos en el termociclador, nos vamos a tener una gráfica, lo cual significa que ya este resultado es cuantitativo, porque podemos ver todo en una gráfica. Vamos a tener en el eje X el número de ciclos y en el eje Y la intensidad de la fluorescencia. Y pues hay diversos cursos, talleres que te enseñan cómo interpretar esta curva sigmoidea. Básicamente vamos a tener un umbral en el cual, si es que la amplificación sobrepasa ese umbral después o antes del ciclo 20, del ciclo 20, significa que hubo una amplificación, es decir, que hubo la presencia de esa proteína o ese ARN mensajero de nuestro interés. Sin embargo, si después de ese ciclo número 20 o 21 no sobrepasa el umbral, no hubo una amplificación. Ese tema de interpretar la curva sigmoidea después de la PCR de tiempo real es un tema muy interesante. Hay cursos que enseñan a profundidad cómo interpretar esta curva, pero a rasgos básicos esos serían como los detalles a tener en cuenta. Finalmente, existe lo que es la RT-qPCR. Este sería como un mix o un híbrido entre la PCR de tiempo real y la retrotranscriptasa o la retrotranscriptase o reversa, en este caso la PCR reversa. ¿Por qué se llama PCR reversa? Si nos vamos atrás un momento, nos damos cuenta que para realizar la PCR necesitamos el ADN de doble hebra como punto inicial, ¿ok? Pero no siempre vamos a poder tener acceso al ADN de doble hebra, sobre todo si es que estamos trabajando con cultivo celular. Usualmente no es que se obtiene el ADN de doble hebra. Lo que se puede extraer es el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque este va a ser sintetizado, o en todo caso se va a formar fuera del núcleo de la célula. Entonces es para nosotros mucho más fácil poder aislar el ARN mensajero para nuestros experimentos cuando estamos trabajando con células y cultivo celular en general. Nos es más fácil trabajar con el ARN mensajero. Además, el ARN mensajero, la presencia
mayor de un cierto tipo de ARN mensajero queda como testigo de que se sintetizó una proteína. Por ejemplo, si yo estoy buscando una proteína, acta, digamos, ACTA, que me indica un proceso de formación de microtúbulos o de miofibras en una célula de músculo, yo no puedo identificar directamente la proteína acta. Tengo que identificar su ARN mensajero, porque el hecho de que exista ese ARN mensajero o esa como secuencia de ácidos nucleicos que sintetiza esta proteína, significa que la proteína fue sintetizada recientemente. Y si hay una alta presencia de estos ARN mensajeros, se sintetizó en alta cantidad y por lo tanto la célula está atravesando un proceso de maduración o algún proceso que corresponde a esta etapa ya de diferenciación celular, como un ejemplo. Entonces, por eso cuando estamos hablando de cultivo celular y poder caracterizar la expresión genética, siempre nos va a convenir trabajar con el ARN mensajero. Pero de igual forma yo les estoy explicando lo que es la PCR cuando se trabaja con ADN, porque es como la base teórica inicial que uno necesita para luego poder comprender este híbrido de PCR entre como reversa y tiempo real. Recordando la PCR en tiempo real, o qPCR, o Quantitative PCR, como también se le conoce en inglés, esta tiene 2 pasos. Primero se añade todos estos componentes. Se añade el mRNA, la enzima, RT, los buffers, el fluoróforo, los oligonucleicos, los primers, la secuencia específica, todos estos componentes los vamos a añadir. Y como tengo mRNA, yo tengo que transformar ese mRNA en un ADN, porque la PCR solo identifica cosas a partir de un ADN, no del ARN. Entonces se va a poder sintetizar el ADN complementario que ha sido pues creado, formado a partir del template del RNA. Una vez que yo tenga el ADN complementario, puedo realizar la PCR cuantitativa y así poder obtener la información. Pero lo bonito y lo interesante de este nuevo híbrido de RT-qPCR es que en vez de realizar estos 2 pasos, todo se sintetiza en un solo paso, en donde yo puedo añadir todos los componentes que necesito en un solo instante, meter la muestra al termociclador e inmediatamente obtener la curva sigmoidea que les estaba mostrando, sin tener que hacer 2 o algún paso adicional. Todo es en un solo paso. Esa es la ventaja, es más rápido, es más sencillo y conviene cuando estamos trabajando para identificar la expresión genética de alguna proteína o para entender los procesos celulares de nuestros cultivos.